Bueno, después de esta sesión de preguntas y respuestas, vamos a iniciar la clase. Lo que vamos a ver el día de ahora básicamente es irrigación de la médula espinal, que nos falta, y nervios espinales. Es un tema muy pequeño, ya lo dominan, ya lo hemos hablado infinidad de veces. Y les mandé la información a sus correos, ¿sí? Los archivos de nervios espinales, de médula espinal y la presentación. ¿De acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Por supuesto, cualquier duda que tengan, la resolvemos. Bien, ahí están viendo ustedes esto. ¿Sí? Entonces quedamos que vamos a ver en esta clase irrigación de la médula espinal. Y vamos a recordar cosas que ya vimos. En el surco medio anterior de la médula espinal viene una arteria descendiendo desde la región vulvar que se llama arteria espinal anterior. ¿Ok? Arteria espinal anterior. Y donde entran las fibras de la raíz dorsal, yo voy a tener dos grandes arterias que se llaman arterias espinales posteriores. Espinales posteriores. Aquí las ven. Y aquí veo la arteria espinal anterior. ¿Ok? Surco medio anterior y surcos dorsolaterales. Recuerden que las arterias entran mediales a la emergencia de la raíz, perdón, a la entrada de la raíz posterior. ¿Ok? En este esquema, ¿sí? No me gusta mucho. Esta arteria debería estar no en medio de las raíces, sino en la cara posterior de la médula espinal. ¿Ok? Por eso no me gusta. Me gusta porque ustedes ven aquí la arteria espinal anterior y vean que da una arteria del surco. ¿Ok? Pero vean la distribución, ahí se ve muy bien. En un segmento medular, esta arteria del surco se va hacia este lado. Y en el siguiente segmento medular se va al otro lado. ¿Ok? Es una distribución muy característica de las arterias del surco. En el segmento C5, por decir algo, me voy a la derecha. Y en el segmento C6 me voy a la izquierda. Doctor, ¿Ok? perdón, Sí. hay una persona en sala de espera. Ok. Gracias. Ya. Gracias. Bien. Entonces, ¿queda claro? Esta distribución característica hace que en un segmento la arteria del surco se va hacia el lado derecho y en el otro segmento al izquierdo. Pero en el siguiente me voy otra vez a la derecha. Y entonces estas arterias dan ramas hacia arriba y hacia abajo. Y entonces forman todo un sistema de irrigación fantástico en la médula espinal que tiene que durar mínimo 100 años, ¿sí? Sin darnos lata. Claro, a muchos nos va a dar lata, ¿sí? Pero esa distribución asegura
una irrigación perfecta para todas las estructuras de la médula espinal. Bien. Entonces podemos decir que yo tengo dos arterias, espinal anterior, una espinal anterior y dos espinales posteriores. ¿Ok? Aquí veo la espinal anterior en el lado derecho y aquí veo la espinal posterior. La pregunta es, ¿cómo se formaron? ¿Cómo se formaron? Y entonces me voy a este esquema. Vean, esta es la aorta. ¿Ok? La arteria aorta. Y esta arteria aorta va pues, por delante del cuerpo vertebral, por ahí va viajando, ¿sí? Y en un momento determinado, por ejemplo, me da origen a una arteria intercostal posterior, derecha o izquierda. Y entonces esta arteria que sale de la aorta, pues pasa cerca del agujero de conjunción, del agujero interventricular. Y entonces me da origen a una arteria espinal segmentaria. Esta arteria espinal segmentaria es la que se va a meter por el agujero interventricular. ¿Ok? Y esta arteria espinal segmentaria, al entrar al agujero de conjunción, se divide en varias ramas. ¿Sí? Entre ellas, la arteria radicular posterior y la arteria radicular anterior. ¿Ok? Arteria radicular posterior y arteria radicular anterior. Y pues me da otras ramas segmentarias medulares. ¿Sí? Ramas segmentarias medulares que se van directas, por ejemplo, a la arteria espinal anterior. ¿Ok? Esta arteria segmentaria es sumamente importante, la que se va a la espinal anterior. Porque la arteria espinal anterior, vamos a ver después que viene de las vertebrales. De las vertebrales, ¿se acuerdan? Sí, salen de la subclavia, se meten por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, entran al espacio subaracnoideo, al agujero magno, y luego se colocan laterales al bulbo y llegan a su cara anterior. Y ahí se unen para formar el tronco basilar. Bueno, antes de formar el tronco basilar, cada arteria vertebral da origen a una espinal anterior descendente y otra espinal anterior descendente. Se unen y forman la arteria espinal anterior. Pero esa arteria espinal solo baja unos cuantos segmentos. Entonces, es necesario que arterias espinales segmentarias que entran por los agujeros de conjunción den origen a arterias segmentarias medulares que se meten, se colocan en el surco medio anterior y dan un tronco hacia arriba y otro hacia abajo. Y entonces se van uniendo, como los tubos del drenaje. O sea, no pueden llevar un tubo de una cuadra de diámetro. Hay que irlos pegando, uniendo. Bueno, pues eso es lo que ocurre a lo largo de toda la médula espinal. Y entonces estas arterias segmentarias medulares son las que me van a ir formando tanto la arteria espinal anterior como las posteriores. ¿Ok? Y entonces ya puedo decir que, pues sí tengo una arteria espinal anterior que desciende por todo lo largo de la médula espinal. Y dos arterias espinales posteriores. Ahora bien, las arterias espinales posteriores dan ramas
que van rodeando a la médula hasta la arteria espinal anterior. Y entonces aquí me forman algo que se llama vasocorona arterial. Vean. O corona vascular arterial. Aquí la ven. Corona vascular arterial. Y entonces yo tengo arterias, formo una red en la periferia de la médula, ¿ok? Que va de espinal anterior a espinales posteriores. Y eso se llama vasocorona arterial o corona vascular arterial. ¿Ok? Pero eso nada más lo originan las arterias posteriores. La arteria espinal posterior da ramas que se unen con ramas de la arteria espinal anterior. Y aquí se anastomosa. ¿Ok? O sea, no podemos decir que son ramas de la espinal posterior. No, simplemente que yo mandé ramas acá y mando ramas acá. La espinal anterior manda ramas, manda otras ramas, se anastomosa. Y entonces ambas forman esta vasocorona arterial. ¿Sí? Algunas, vean, aquí salen y por aquí se anastomosa. ¿Ok? Entonces, entre las dos van formando esa vasocorona arterial. Bien, se dice que, aquí lo ven en grande, en más grande, vean la arteria espinal posterior y vean su territorio. Vean el territorio de la espinal posterior. Sí, véanlo. Hasta posterior, ¿ya lo vieron? Las 6 láminas. Y el cordón posterior, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, septo marginal, interfascicular. ¿Ok? Y entonces eso es lo que me aprendo. ¿Cuál es el territorio de la arteria espinal anterior? El asta posterior. Las 6 láminas del asta posterior. ¿Qué más? Todo el cordón posterior. Entonces los fascículos grácil, cuneiforme, interfascicular, septo marginal. Si yo digo asta posterior, digo las primeras 6 láminas. O digo zona marginal de Waldneyer, núcleo gelatinoso Rolando, núcleo propio, núcleo torácico, núcleo propio septivo basal. ¿Ok? Todos esos núcleos son irrigados por la arteria espinal posterior. Vamos a ver que da algunas ramas. Da algunas ramitas aquí, vean, a el fascículo córtico espinal lateral. La arteria espinal posterior irriga una pequeña porción de el fascículo córtico espinal lateral. ¿Ok? La vasocorona arterial me irriga en forma importante los fascículos espinocerebelar dorsal y espinocerebelar ventral. Y también contribuye a irrigar el córtico espinal lateral, el rubro espinal y el sistema anterolateral. Una parte de ellos. ¿Ok? Los fascículos necesitan irrigación, definitivamente. ¿Eh? ¿Sí? Y bueno, todo el resto, sí, díganme. Perdón, ¿también sería el rubro espinal? Sí, o sea, véanlo aquí, si yo digo aquí viene el espinocerebelar dorsal, pues lo irriga. ¿Le llevan ramas al córtico espinal lateral? Sí, sí.
Ah, ok, lo irriga. ¿Al rubro espinal que debe estar aquí? Pues sí. Al sistema anterolateral, vean que les llegan algunas ramitas. ¿Ok? El resto de la médula espinal, sobre todo de la lámina 7, 8 y 9, lo que corresponde al asta lateral, el asta anterior, ¿sí? Pues básicamente es la arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. Y esta arteria espinal anterior, pues también establece colaterales con ramas de la vasocorona arterial. ¿Ok? Anastomosis, se anastomosan entre ellas. Entonces, esos son los territorios de cada una de estas arterias. Entonces, yo les puedo decir, arteria que irriga el fascículo grácil. Ah, espinal posterior. Arteria que irriga los fascículos espinocerebelares. Vasocorona. Arteria que irriga el asta anterior. Espinal anterior. ¿Queda claro? Para eso me sirve conocer la irrigación de la médula espinal. Y pues lo que vieron en el laboratorio. Aquí está la arteria espinal anterior, entonces esto es cara anterior de la médula espinal. Y aquí van las espinales posteriores, entonces esto es cara posterior de médula espinal. ¿Ok? Aquí tengo una espinal posterior, otra espinal posterior. Ah, pues vienen aquí. En el surco medio anterior, la espinal anterior. Ah, pues aquí veo la espinal anterior. De hecho, hay una arteria, hay una vena, ¿ok? Si se disecaran ya unas disecciones muy finas, encontramos ambos vasos. Bien, queda claro que irriga cada una de las ramas. ¿Cómo? ¿Podría repetir las de la arteria espinal anterior, por favor? Sí, pues aquí la ven. La arteria espinal anterior, a través de la arteria del surco, va a irrigar lámina 7, lámina 8 y lámina 9. Ah, entonces me irriga astas laterales y astas anteriores. Y va a dar ramas, pues a todo lo demás, a los fascículos, en las zonas centrales. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, ¿quién irriga al fascículo córtico espinal anterior? Perdón, lateral. Ah, pues puedo decir, mire, si ve este esquema, la espinal posterior le da ramas. La vasocorona arterial le da ramas. Y la arteria espinal anterior también le da ramas. Entonces, los tres grandes sistemas irrigan a ese fascículo. Ah, pero el núcleo gelatinoso. No, el núcleo gelatinoso solo es espinal posterior. Fascículo de Lisauer, espinal posterior. Grácil en su mayor proporción, espinal posterior. Cuneiforme, espinal posterior. ¿Qué hace la espinal anterior? Ah, pues da pequeñas ramitas aquí que se anastomosan con estas. Y entonces contribuye. Cuando llegamos a tener un trombo, aquí, por ejemplo, pues no pasa nada. Hay una zona de isquemia mínima y el paciente a veces ni se entera. ¿Ok? Si ustedes estudiaron un poco y leyeron, ¿verdad?, la vacuna Astra para COVID, pues generaba en muchos pacientes, ¿sí?, coágulos. Y entonces, en esos pacientes, esos coágulos, ¿verdad?, ¿sí?, esa coagulación, pues puede generar embolias en muchos sitios. Y uno de los sitios es el cerebro. Y entonces, mucha gente le tenía o le tiene pánico a esa vacuna. ¿Sí? Sobre todo las personas de mayor edad, porque sus vasos pues ya no son los mismos que los de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, el accidente vascular embólico,
los émbolos o los trombos, ¿verdad? Sí, son muy frecuentes. Pero como hay miles de anastomosis, a veces no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Que hay una trombosis en algún lado, pero no afecta grandes zonas. Cuando hay una hemorragia, se afectan muchísimas zonas. Y entonces el paciente fallece o queda con deficiencias muy grandes. ¿Ok? Entonces, pues básicamente es eso, que analicen, porque todo hay que analizarlo, ¿verdad? Y pueden sacar muy bien la irrigación de cualquier elemento. Nada más apréndanse esta imagen y vean hasta dónde llegan las diferentes ramas de la espinal posterior, de la vasocorona arterial y de la arteria espinal anterior a través de la arteria del surco. ¿Ok? Si yo les digo, irriga las láminas 9, la única arteria que está aquí es ramas de la espinal anterior. ¿Quedó claro? Si yo digo, ¿quién irriga a cuneiforme? Ah, pues mire, la mayor parte espinal posterior y una parte la espinal anterior a través de la arteria del surco. Ya, eso es lo que se tienen que aprender en función de este esquema. ¿Ok? Hasta ahorita eso es lo que tienen que aprenderse. Ya cuando vemos irrigación más a fondo, podemos ver algunas patologías importantes de los problemas vasculares. ¿De acuerdo? Hay un tema en el segundo parcial que es irrigación cerebral. Ok, el tema de ahora se llama nervios espinales o raquídeos. Teóricamente ustedes ya lo estudiaron en anatomía, tuvieron que haberlos visto. Y se dice que los nervios raquídeos son estructuras compuestas por fibras nerviosas, axones, que tienen su origen en la médula espinal, raíz anterior, y en los ganglios de la raíz posterior. ¿Ok? De hecho, en su examen de generalidades, un porcentaje muy alto de ustedes no contestaron esa pregunta. ¿Dónde está el soma de las neuronas aferentes? ¿Sí? Y venía ganglios de la raíz posterior. Bueno, ya nos aprendimos que toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio. ¿Ok? Y dice que estos nervios raquídeos se localizan fuera del neuroeje a lo largo de la médula espinal. Sabemos que la médula espinal posee 31 pares de nervios espinales o raquídeos. Y su distribución también la vimos ya. Hay 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Yo siempre les digo, 8 cervicales y 12 torácicos son 20. Entonces me quedan 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Y entonces tengo 31 pares de nervios espinales. ¿Qué hacen los cervicales? También lo vieron ustedes, vieron plexos. Los 4 primeros nervios cervicales y una pequeña rama de C5 forman el plexo cervical. El plexo braquial, los últimos 4 pares de nervios cervicales y una pequeña rama de T1. Entonces decimos de C5 a T1. ¿Cierto? Plexo braquial. Las ramas anteriores de los nervios raquídeos forman 12 nervios intercostales, 12 pares de nervios intercostales. Y por supuesto, esta rama anterior no forma plexos, forma los nervios intercostales. Pues si no se acuerdan, las ramas anteriores lumbares son 5
junto con una pequeña rama de T12 forman el plexo lumbar. Esto lo tienen ustedes. Y el plexo, los sacros, con ramos del cuarto y quinto lumbares, y el coxigio forman el plexo sacro. Bueno, entonces si no me acuerdo de quién forma cada plexo, veo este cuadrito y me lo aprendo. Sí, por si me llegaran a preguntar algún plexo. ¿De acuerdo? Nada más es un repaso de lo que ustedes vieron en anatomía. Yo ya les he dicho que en medicina hay que ser sumamente observadores. Sumamente observadores. ¿Ok? Y entonces aquí yo veo una neurona verde. Verde. Tiene su cuerpo en el ganglio raquídeo. G es el ganglio raquídeo. Y esta neurona verde veo que entra en la lámina 1, en la lámina 2, ¿sí? A veces va a las 3 y 4. ¿Ok? Viene por el ramo recurrente. Viene por el ramo, la rama posterior. Y viene por la rama anterior. ¿Ya lo vieron? Viaja por la rama posterior, la rama anterior, viaja por el nervio espinal o es nervio espinal y se mete en la raíz posterior, F, raíz posterior. Tiene su cuerpo en el ganglio raquídeo y va a terminar en la lámina 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esta neurona, ¿cómo se llama? Aferente somática general. Aferente somática general esteroceptiva. ¿Sería el número 2? ¿Por qué? ¿Qué va a conducir? Dolor y temperatura, tacto y presión de meninges, de las estructuras del dorso del cuerpo o de extremidades si forma plexos o de paredes si forma los nervios intercostales. Trae información de dolor, temperatura, tacto y presión. ¿A dónde la envía? A la zona marginal de Waldeyer, al núcleo gelatinoso de Rolando. Tendría que continuarla al núcleo propio, perdón, al núcleo torácico, que es el que recibe tacto y presión. Y están las láminas 3 y 4 de Rexer. ¿Ok? Entonces veo que el ramo recurrente está formado por estas neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas. Entonces, ¿qué puede traer? Puede traer información de tacto, presión, dolor y temperatura. ¿De qué estructuras? Pues de todas las estructuras que están dentro del conducto vertebral, porque es el ramo recurrente o meningio. H. Bien, yo veo en rojo una neurona roja y veo que viene por la rama posterior o viene por la rama anterior y forma parte del nervio espinal y luego se mete por la raíz posterior y tiene su cuerpo en el ganglio raquídeo y veo que se va al fascículo grácil y podría irse al fascículo cuneatus. Tendría que poner otra rojita de otro color. Aquí solo está una porque veo que da colaterales a las láminas 5 y 6, donde están el núcleo torácico y el núcleo propioceptivo basal. Entonces, ¿cómo se llama la neurona número 1? Aferente somática general propioceptiva. Aferente somática general propioceptiva. Y trae propiocepción de todos los músculos de cuello hacia abajo. Depende de los segmentos por donde vaya entrando. ¿Estamos? Si
Nada más es grácil. Ah, entonces esta la veré de T6 hacia abajo. ¿Sí? Tendría que poner otro esquema igual, pero ahora metería otra neuronita roja que solo se coloque aquí y forme cuneiforme. Entonces así sería de T6 hacia arriba. ¿Ok? Propiocepción de T6 hacia arriba. ¿De acuerdo? Recuerden que junto con estas neuronas viajan neuronas que llevan información de tacto fino. De tacto fino. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Y estas neuronas deben llamarse aferentes somáticas generales esteroceptivas para el tacto fino. ¿De acuerdo? Si yo veo la naranja, veo que la naranja viene por la rama posterior, viene por la rama anterior, viene, vean, por un nervio esplácnico, se mete a un ganglio de la cadena simpática y luego va por el ramo comunicante blanco. Y se va por el nervio espinal y tiene su cuerpo en el ganglio raquídeo y termina en todas las regiones del asta posterior. ¿Cómo se llama esta neurona? Nombre. Aferente visceral general. Aferente visceral general. ¿Estamos? Puede venir del estómago, del corazón, de los pulmones, de cualquier víscera. Y entonces viaja por los nervios esplácnicos. Se mete a la cadena simpática. Pero vean, pues no hace relevo ni nada. ¿Sí? Porque es un axón distal. Viaja por el ramo comunicante blanco M y ahora se mete por el nervio espinal. Si viene por acá, por la rama posterior, viene de las vísceras del dorso del cuerpo. Si viene por la rama anterior, viene de las vísceras, de las extremidades y de la región anterolateral del tronco. Y traen información visceral. Y entonces llegan acá, tiene su cuerpo en el ganglio, y se mete a las diferentes regiones a donde corresponda el tipo de estímulo visceral que estoy recibiendo. Quedamos que hay tacto doloroso, presión dolorosa, el dolor como tal visceral, ¿sí? Y entonces esta neurona pues va a dejar la información donde tenga que hacerlo. Y entonces tengo que el ganglio raquídeo tiene 3 tipos de neuronas aferentes: propioceptivas, esteroceptivas y visceroceptivas. Y como son neuronas aferentes, la raíz posterior y el ganglio son estructuras sensitivas. ¿Ok? Están formadas por neuronas aferentes. Ahora vean. Si yo veo en este esquema la médula, D será el asta lateral. Forma parte de la lámina 7. Asta lateral. Y veo una neurona que sale. Esta neurona que sale de los núcleos intermedio medial, intermedio lateral o parasimpático sacro se llama eferente visceral general preganglionar. Vamos a seguirla. Sale del asta lateral, viaja por el asta anterior, su axón, por el cordón anterior, se mete a la raíz anterior, 5, aferente visceral general preganglionar, sigue por el nervio raquídeo, se va por el ramo comunicante blanco y termina en las neuronas del ganglio de la cadena simpática.
Entonces si terminan los ganglios de la cadena simpática, viene de un núcleo intermedio medial o intermedio lateral. Y viene de los segmentos de T1 a L2, L3, porque son simpáticos. Y entonces aquí termina la neurona preganglionar. ¿Qué va a hacer? Mandarle la información a la neurona que vive en este ganglio, que es 6 y se llama eferente visceral general postganglionar. Postganglionar. ¿Qué va a hacer esta neurona con esa información que trae? Bueno, se puede ir por los nervios espinales, vean, el nervio espinal, y se va por la rama posterior o la rama anterior. Y entonces aquí me forma N el ramo comunicante gris. N es ramo comunicante gris. ¿Ok? Y entonces va a llevar la información eferente a las vísceras de el dorso del cuerpo o de cuello hacia abajo. O puedo irme hacia arriba por la cadena simpática y pasar al siguiente ganglio, al siguiente, hasta donde tenga que llegar. Imagínense que vengo de T1, segmento torácico 1, y tengo que llegar hasta el cuello, porque tengo que llegar al ganglio cervical superior para avisarle a las neuronas de ese ganglio que se vayan al ojo. Entonces viajo a través de los troncos de la cadena simpática hasta el ganglio cervical superior. O quizás traigo órdenes de taquicardia. Entonces esta neurona se va por un nervio esplácnico ñ al corazón y le dice entra en taquicardia. O quizás traigo órdenes, ¿verdad?, de una broncodilatación. Entonces me voy por los nervios esplácnicos a los bronquios para que se dilaten y tome aire porque estoy corriendo. Es una función simpática. ¿Queda claro? Si esta neurona estuviera en los segmentos sacros, entonces tendría funciones parasimpáticas. Y entonces llevaría información parasimpática, por ejemplo, para vaciar el intestino. ¿Sí? Aumenta el peristaltismo y en ese momento tenemos deseos de evacuar. Bueno, esas son las vías eferentes viscerales generales. Y lo que ustedes se van a aprender que una neurona preganglionar viaja por la raíz anterior, el nervio espinal y luego el ramo comunicante blanco. Y entonces el ramo comunicante blanco, como tiene neuronas aferentes viscerales generales y eferentes viscerales generales preganglionares, aferentes y eferentes, es mixto. Mixto. ¿Ok? En cambio, el ramo comunicante gris, no. Ese solo tiene eferentes postganglionares. Entonces, motor. Ramo comunicante gris. Es motor y solo está integrado por neuronas eferentes viscerales generales postganglionares. Es como cuando ustedes dicen ramo recurrente o meningio. Aferentes, entonces solo sensitivo. La raíz posterior es sensitiva, puras aferentes. Y la raíz anterior es motora, puras fibras motoras. El nervio espinal tiene de ambas, mixto. La rama posterior K, mixta. La rama anterior, mixta. ¿Ok? L, mixta. Entonces, ¿queda claro? ¿Y por qué tengo que aprenderme esto de cuáles son sensitivas, cuáles son motoras? Porque hay patología de todo. Tengo
síndromes de nervios periféricos, síndrome de nervio espinal. Se lesiona el nervio espinal, o la rama posterior, o la rama anterior. Estas son similares, son mixtas. Están formadas por las mismas neuronas. Pero si lesiono la raíz posterior, solo estoy lesionando neuronas aferentes. Y si lesiono la raíz anterior, a solo neuronas eferentes. ¿Ok? Entonces, observen. Yo soy un cirujano y entonces quiero operar a un paciente que tiene cáncer en cierta región de su cuerpo. Y lo más fácil que puedo hacerle es, pues abrimos en la región posterior y cortamos raíces posteriores. Rizotomías de varios segmentos. ¿Sí? Los que traen la información de esa zona que genera el dolor del cáncer. Entonces, si yo corto la raíz posterior, en ese momento produzco anestesia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir anestesia? Sin sensibilidad. Y entonces no capta propiocepción, no capta esterocepción, ni capta viscerocepción. ¿De dónde? Pues de los segmentos que estoy afectando. ¿Queda claro? Anestesia, sin sensibilidad. Me corté el dedo y hay que suturarlo. Pues entonces ustedes agarran su jeringa, su aguja de insulina. Fíjense, de insulina, no una aguja verde para inyectar. ¿Sí? Y entonces es una aguja muy delgadita, la meten, ¿verdad? Si quieren poner anestesia local. Y entonces es una anestesia sin dolor y su paciente va a estar feliz. ¿Sí? A que le pongan una aguja verde, ¿verdad? En donde el simple hecho de que entre en esa piel esa aguja está produciendo mucho dolor. ¿Sí? Bueno, anestesian y entonces dejan sin sensibilidad la zona que van a suturar. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro? Si yo lo corto, tengo anestesia. Pero ahora imagínense que no lo cortan, sino que un disco o un núcleo pulposo del disco está emergiendo, saliendo, se está herniando y entonces aparece una bola en el disco y comprime la raíz. ¿Qué tengo? ¿Anestesia? No. Dolor. Dolor. O sea, vean que es totalmente diferente. ¿Queda claro? No es lo mismo anestesiar, cortar, bloquear, ¿sí?, que comprimir. Y entonces hay muchas personas que tienen hernias de disco, que se comprime la raíz anterior, posterior, y entonces presentan parestesias, disestesias, ¿sí?, o hiperalgesias, como son una causalgia, ¿sí? El dolor es tan intenso que no pueden moverse. ¿Ok? Un pellizcamiento ahí en un movimiento brusco y ya con un antecedente de canal estrecho o hernia de disco, incapacita al paciente para moverse. El dolor es intensísimo. ¿Sí? Y se llama causalgia. O a veces, al comprimir estas raíces, la información que traen de sensibilidad, por ejemplo, de la pierna, aquí se altera por el proceso compresivo. Y entonces yo siento en la pierna calor, ardor, dolor,
O sea, una serie de manifestaciones que a veces no las puedo integrar, entender fácilmente. Oye, es que yo siento mucho calor en la región lateral y posterior del muslo. Calor, o sea, siento que me pusieron ahí algo caliente y pues no tengo nada. Eso es una parestesia. ¿Ok? Es una alteración de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque estoy comprimiendo. En algún lado hay una compresión. Entonces, lo que quiero que recuerden ustedes, que no es lo mismo cortar que comprimir. ¿Ok? La sintomatología es diferente. Vean, si yo lesiono la raíz anterior, la corto, pues ya, mando estímulos motores a los músculos, ¿sí o no? Corté a la hija, le corté el axón a todas las neuronas alfa. O, fíjense, llegó el virus de la polio, ya no hay polio, ustedes no van a ver a pacientes con polio, pero pueden irse a internet y buscar pacientes con poliomielitis, ¿sí? Y van a ver, pues, cómo caminaban, qué aparatos usaban, ¿sí? El virus de la polio, como todos los virus, llega y el de la polio le encantaba el asta anterior medular, las neuronas del asta anterior medular. Y sobre todo los de la región lumbosacra. No se iba a los de la cervical, esos no le gustan, ni a los torácicos, ¿sí? Se iban a las grandes motoneuronas del asta anterior de los segmentos lumbosacros. Y ahí entraban para multiplicarse, replicarse y, por supuesto, destruían a las neuronas, las mataban. Y si la afección era importante, pues dejaban paralíticos sin neuronas de las astas anteriores en forma bilateral a los niños. Y entonces, pues ya no podían caminar, ya no tenían neuronas del asta anterior. Y entonces les decíamos, pues los niños de pies de trapo, los cargábamos, los sentábamos, ¿verdad? Pero ellos no podían moverse, ¿sí? Si alguien llega y le pica la pierna, ¿qué va a hacer el niño? ¿Se va a bajar corriendo? Nada. Nada. ¿Va a sentir dolor? No. ¿Por qué? Ah, no, sí siente dolor porque sí Claro que tiene siente función en las dolor. astas Las posteriores. neuronas aferentes verdes, le piqué la pierna, ¿sí? Esas llevan el dolor aquí y lo suben y el niño empieza a gritar porque siente dolor, siente tacto, pero no puede moverse porque no hay neuronas en el asta anterior. Están muertas. Tuvo polio. ¿Ok? Entonces, una lesión en asta anterior por polio o corto la raíz anterior, lo que voy a tener es, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama eso? Anestesia. No, anestesia es en la raíz posterior. Anestesia es sin sensibilidad. Y las neuronas aferentes llevan sensibilidad. Si yo corto la raíz anterior, ¿qué es? ¿Se puede bajar de la cama, de la mesa al niño? ¿Por qué? Solo siente dolor, pero no se ¿Dolor? puede. ¿Qué tiene? Parestesia. ¿Es parálisis? Está paralítico. Parálisis. Parálisis. O sea, ¿qué es parálisis? No puede moverse. No hay una neurona que vaya a sus músculos y les diga, muévanse.
No hay alfa, no hay gamma. ¿Sí? ¿Queda claro? Hay parálisis. Entonces, si yo lesiono la neurona eferente somática general y la destruyo, tengo parálisis. ¿Ok? ¿Queda claro para todos? Ahora bien, si yo tengo una hernia de disco o un síndrome de canal estrecho y comprimo la raíz anterior, es otro mecanismo. Entonces tengo paresias, dificultad para el movimiento. ¿Queda claro? Entonces, si yo ahorita estoy sentado y quiero pararme, tengo que apoyarme con las manos en la mesa y levantarme me va a costar trabajo porque tengo paresias. ¿Ok? Y entonces muchas personas de la tercera edad llegan a tener esta patología, ¿verdad? Y entonces tienen dificultad para caminar, para sentarse, para pararse, etc. Tienen paresias. Diferente a parálisis. Parálisis es sin movimiento. ¿Ok? Entonces, si yo lesiono un nervio periférico y tiene componentes aferentes y eferentes, pues tengo trastornos sensitivos y tengo trastornos motores. ¿De acuerdo? Si yo me voy a su última diapositiva o penúltima diapositiva, van a estudiar el síndrome del nervio periférico. ¿Ok? Síndrome del nervio periférico. Y entonces dice, los nervios raquídeos o espinales, al ser clasificados como mixtos, poseen en su composición varios tipos de neuronas. Y aquí veo aferente somática general esteroceptiva, propioceptiva y visceroceptiva, que son las que entraban por la raíz posterior. Eferente somática general y eferente visceral general, que son las que salen por la raíz anterior. Al unirse ambas raíces, me forman un nervio espinal. Y entonces, estos son sus componentes funcionales de un nervio espinal. 5. Así se llaman las fibras. Componentes funcionales. ¿Ok? Cada fibra tiene un territorio de aferentación si es aferente y uno de eferentación si es eferente. ¿Ok? Y entonces decimos que tenemos trastornos en los territorios de aferentación y eferentación de este nervio que se está afectando. Y entonces volvemos al cuadrito del documento número 1. ¿Sí? Una neurona aferente somática general esteroceptiva siempre conduce dolor, temperatura, tacto y presión. Si yo la lesiono, la corto, tengo anestesia. La bloqueo, tengo anestesia. Si yo la comprimo, tengo parestesias, disestesias. ¿De la sensibilidad a qué? Al dolor, a la temperatura, al tacto grueso y a la presión. ¿Queda claro? Si yo comprimo o lesiono una propioceptiva, voy a tener pérdida parcial o total de la propiocepción y del tacto fino, porque viajan por ahí. ¿Ok? Si yo me lesionan el nervio radial, ese me encanta siempre, ¿qué voy a tener? Anestesia, me asaltaron y me cortaron el nervio radial.
en ese momento tengo anestesia al dolor, a la temperatura, al tacto y a la presión por lesión de neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas. Tengo pérdida de tacto fino en el dorso de la mano. Tengo pérdida de la propiocepción de los músculos que estaban inervados por el nervio radial. Las vísceras, vean, aferente visceral general, dejan de mandar información. ¿Cuáles vísceras? Músculo liso de los vasos, músculos piloerectores, glándulas sudoríparas. Entonces, no me llega información porque me cortaron el nervio. Pero también me cortaron las eferentes somáticas generales. Al cortarlas, pues tengo parálisis inmediata de los músculos inervados por este nervio. Y cortaron las eferentes viscerales generales, que iban a ir a glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y vasos sanguíneos. Al paso del tiempo, la piel se me va a tornar gruesa, quebradiza, seca, porque no hay lubricación, no hay piloerección nunca. Y hay cambios de coloración porque no llega la información a esa musculatura de los vasos sanguíneos. Y entonces eso es lo que se llama síndrome de nervio periférico. ¿Queda claro? Entonces, si ustedes lesionan cualquier nervio de cuello hacia abajo, en sus territorios de aferentación y de eferentación van a tener esto. Entonces, si nos regresamos al esquema, vean qué trastornos me da la lesión de una raíz, una radiculitis. Pues trastornos sensitivos. ¿Qué me da la lesión de una raíz anterior? Una radiculitis anterior. Trastornos motores. ¿Qué me da la lesión de un nervio espinal o raquídeo? Síndrome de nervio periférico. Y lo mismo en la rama posterior que en la rama anterior. En los nervios que salen de los plexos, siguen siendo nervios periféricos. ¿Estamos? Entonces, tenemos síndrome de nervio periférico, como el que vimos ahorita, radial, cubital, circunflejo, el que quieran. Entonces, lo importante es aprenderse cuáles son los componentes funcionales de la raíz posterior y de la raíz anterior. Y vamos a ahora manejar una nueva terminología. Origen real. ¿Cuál es el origen real de los componentes funcionales de un nervio espinal? ¿Alguien sabe qué es origen real? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Dónde se origina su soma? ¿Dónde está su soma? ¿Queda claro? El sitio donde está su soma. Entonces, ¿cuáles serían los orígenes reales de un nervio espinal? Las láminas de la sustancia gris. ¿Cuáles? Las motoras, ¿no? Ok, podrían decir la lámina 7. O podrían decir el asta lateral y el asta anterior, ¿cierto? El asta lateral es visceromotora. El asta anterior es somatomotora. Si yo me quiero referir a láminas, diría lámina 9. Ahí están las grandes motoneuronas. Y lámina 7 de la región situada entre el asta posterior y el asta anterior, pues es más fácil decir asta lateral. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos orígenes reales. Asta lateral
hasta anterior. ¿Qué otros orígenes reales tenemos? Ganglio. Los ganglios. El ganglio. Vean, aquí hay 3 orígenes reales. El nervio espinal tiene 5 componentes funcionales. Entonces, esos son los orígenes reales de un nervio espinal. ¿Ok? Origen real de la raíz posterior. El ganglio, las neuronas del ganglio. Origen real de la raíz anterior. El asta lateral y el asta anterior. Porque estoy pidiendo el origen real de la raíz anterior. Origen real del nervio. Ganglio, asta lateral, asta anterior. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta con este esquema? ¿No? ¿Queda comprendido perfectamente bien? Ok. Entonces, ya pueden ustedes estudiar pues todo lo que está aquí. ¿Sí? Aquí veo la médula espinal con su raíz anterior, su raíz posterior, su ganglio cubierto por la dura madre. Y luego vean aquí que da la rama anterior y me da una rama posterior. Y aquí me da ramos comunicantes, ¿sí? Ramos comunicantes que se van al ganglio que está pegado en cerca del cuerpo, aquí, del cuerpo vertebral. Aquí ven el nervio espinal, cómo se divide en una rama posterior que va a la piel, tejido celular subcutáneo y músculos que están en el dorso del cuerpo. ¿Sí? Vean, a los lados de las apófisis espinosas. ¿Ok? Y veo muy bien la rama anterior que va a formar plexos o intercostales y veo aquí un ramo comunicante que se va a los ganglios de la cadena simpática. Ya podemos entender muy bien este esquema. Aquí vean el ramo recurrente que se mete. ¿Sí? Se mete. Entonces se dice que los nervios raquídeos se forman por la unión de una raíz anterior con una raíz posterior. ¿Ok? Que tienen su origen uno en el ganglio raquídeo, otro en las astas anteriores y laterales medulares. Ya habíamos definido que es un segmento medular. Aquella porción de la médula espinal que está en relación con un par de nervios raquídeos o espinales. Y habíamos dicho que una vez que la raíz posterior se une con la anterior y se forma un nervio espinal, este sale por el agujero de conjunción y al salir me va a dar origen a 2 ramas terminales, que es rama anterior y rama posterior, que nunca la confundan con las raíces, ¿ok? Me da origen a 2 ramas, anterior y posterior, y 2 ramos. El ramo recurrente o meningio y el ramo comunicante blanco. Ramo comunicante blanco. ¿Ok? Entonces aquí tengo la rama anterior. Vean, se distribuye en la piel y músculos de las caras anteriores y laterales del tórax. ¿Sí? Y en las distintas regiones de las extremidades. Estas ramas se unen entre sí para formar los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. Y en la región torácica, los nervios torácicos o intercostales. ¿Ok? La rama posterior, ya quedamos que es la piel y estructuras, músculos del dorso. Las ramas colaterales, el ramo comunicante blanco. Recuerden, lo acabamos de ver, aquí nada más dice que las fibras de este ramo se dirigen a la cadena simpática y son eferentes viscerales generales preganglionares. Pero tenemos que agregarles a las naranjas, que son aferentes viscerales
generales. Y entonces el ramo comunicante blanco es mixto. ¿Ok? Entonces nada más le agregan ahí a sus apuntes. Sí, está integrado por eferentes viscerales generales preganglionares y aferentes viscerales generales. ¿Ok? Y es mixto. Y el ramo meningeo, que está integrado por aferentes viscerales generales y aferentes somáticas generales, porque trae información de vasos, trae información de meninges, ¿ok? De periósteo, etcétera, de las estructuras que están en el interior del conducto vertebral. Y son aferentes. Esto nada más para que recuerden un poco, vean aquí los cuerpos vertebrales y aquí veo cómo viaja la cadena simpática con sus ganglios y sus troncos. ¿Ok? Y veo cómo de cada nervio espinal salen los ramos comunicantes. Uno entra, otro sale. Uno entra, otro sale. Recuerden, el ramo comunicante es rama del nervio. El ramo comunicante blanco. Y el gris es rama del ganglio de la cadena simpática. ¿Ok? ¿Sí? Entonces el ramo comunicante gris no es rama del nervio espinal, es rama de la cadena simpática. Y todos los nervios que salgan hacia las vísceras se llaman esplácticos. Vienen de la cadena simpática. Aquí ven muy bien los ganglios de la cadena simpática y ven los ramos comunicantes. Ven el ramo recurrente que se mete, vean, va al ligamento longitudinal posterior. ¿Sí? ¿Ok? Al periósteo, a la dura madre, etc. Este esquema se ve muy bonito. Es sobre nervios intercostales. Entonces vean aquí, raicillas, rama anterior, raicillas, rama posterior, ganglios, se une, nervio espinal. Y como doy a las cadenas simpáticas, los ramos comunicantes. Y el ramo anterior se transforma en el nervio intercostal. El nervio intercostal, que se va a la región anterior. Y por aquí pues llega el otro nervio intercostal. ¿Ok? ¿De dónde se originaron? De la rama anterior. La rama posterior aquí la ven. ¿Ok? Y si lo quiero ver ya en un dibujo de una disección de cadáver, pues aquí están viendo los nervios intercostales, cómo van en el borde inferior de las vértebras, de las costillas correspondientes, ¿sí? Y cómo dan ramas a pues, la piel de la región de las paredes dorsolaterales del cuerpo. Ok, aquí las ven. Sí, para ir a la piel, al tejido celular subcutáneo, etc. Y vean aquí la rama posterior que va a los músculos del dorso. La rama anterior se convierte en intercostal y va dando ramas pues a los músculos que se encuentran en las paredes lateroventrales. ¿De acuerdo? Hay un hecho anatómico sumamente importante en la distribución de la inervación de la pared anterior abdominal, ¿sí? Abdominal y pélvica. ¿Ok? Revisen su anatomía de por dónde viajan los nervios que traen la sensibilidad de la zona genital. ¿Ok? Me acordé por esto, porque aquí vean cómo voy a dar ramas a aponeurosis, músculos, etc. Pero hay nervios que bajan hasta la región genital. Y entonces, cuando les hacen cesáreas, porque no quieren un parto normal, van a cortar esos nervios que bajan. ¿Sí? Y una de las complicaciones que van a tener y no pueden evitarlas al hacer una cesárea transversa
antes se hacían verticales, es que cortan los nervios. Y entonces se van a pasar un buen rato sin sensibilidad en esa zona. Entonces vean que la anatomía es importante en muchos aspectos del área médica. ¿Ok? ¿Sí? Para muchas situaciones alguien dice, no, yo quiero una cesárea, no quiero un parto, no quiero sufrir. Bueno, pues al rato va a sufrir las consecuencias de haber cortado esos nervios que iban a esa zona. ¿Ok? Y entonces pierden, y sí se pierde la sensibilidad. Y eso nadie se los dice. Oiga, como complicación por la cesárea va a tener esto. Nadie les comenta nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por eso es sumamente importante la anatomía. Generalmente nunca les preguntan plexos, nunca. ¿Sí? Pero pues si pueden, recuerden un poquito cómo se forma el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, ¿verdad? Ahí está el plexo cervical, lumbar, sacro. ¿Ok? Por lo menos qué segmentos lo forman, nada más, porque no van a entrar en ramitas ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Y se aprenden este cuadro, que son los componentes funcionales de los nervios raquídeos. Ya lo vimos. ¿Sí? Quedamos que tienen 5 componentes. Su origen real está de los aferentes en un ganglio y de los eferentes en el asta anterior y las astas laterales. Y aquí ven la información que lleva cada uno de estas fibras. ¿Ok? Entonces, ese cuadro sí se lo tienen que aprender muy bien. ¿De acuerdo? Y ya lo pueden aplicar a su esquema. La clase es corta, realmente es muy corta con respecto a nervios espinales porque ustedes teóricamente ya los vieron en anatomía. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a preguntas, respuestas, dudas. ¿Ok?